yo pienso que la mayoría de Israel, me incluyo, está a favor de este acuerdo, es porque si bien uno piensa que después va a haber más muertos, no los conocemos todavía. Y los que están ahora en Gaza, si no los devolvemos, seguro van a morir. Estamos conversando ahora con Ana Jerosolinski, nuestra amiga, corresponsal de varias publicaciones en Israel, de publicaciones de varios países de América Latina, directora del Semanario Hebreo y también nuestra visitante cuando la situación y los hechos así lo ameritan. Te damos las gracias, Ana, por estos minutos. Sé que son horas muy complicadas allí y por eso nuestro agradecimiento es doble. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor y gracias por invitarme, Graciano. Bueno, tú sos del oficio y sabés los riesgos que tiene hacer una entrevista frente a un hecho que se está por producir, que seguramente se va a producir, que todos deseamos que se produzca, pero que posiblemente también hay un porcentaje mínimo de que no se produzca. Entonces tampoco queremos dar por supuesto que estamos hablando de un hecho que finalmente no se concretó. Obviamente nos referimos al varias veces postergado, anunciado y postergado acuerdo en el que participaron Qatar, Estados Unidos y Egipto, y que tiene como contrapartes a Israel y al grupo terrorista Hamas. Un acuerdo que, en teoría, está previsto para que entre a regir el domingo 19 de enero, pocas horas antes de la asunción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y vinculamos ambos hechos porque nos parece que no es casual que las conversaciones se hayan acelerado en estos últimos días. ¿Tú compartes este punto de vista, Ana? Bueno, evidentemente son momentos muy especiales. Ante todo, hiciste muy bien en aclarar, ¿verdad? Esa cautela con la que tenemos que actuar o con la que tenemos que hablar, porque en esta región en general y más que nada cuando el interlocutor de Israel, ese grupo terrorista, jamás no se puede descartar un inconveniente de último momento, pero esperemos que las cosas se concreten y emprendan buen camino. Aunque te diré que en la práctica jamás ya hizo su primera violación del acuerdo de alto el fuego, porque se había comprometido a través de Qatar, uno de los países mediadores, a entregar la lista, la nómina de las tres primeras mujeres civiles de los 33 secuestrados que estarán incluidos en la primera etapa del acuerdo, que serán liberadas este domingo 19 de enero y lo iban a entregar a las 4:30 de la tarde de este sábado, y siendo ya el momento que hablamos casi medianoche o que era esa hora, son no, las 11 de la noche del sábado en Israel, esos nombres todavía no llegaron. Uh -huh. Acá yo te diría que no hay sorpresas, o sea, Israel está pronto para lidiar con digamos, con esta práctica de terrorismo psicológico de parte de Hamas, aparte del terrorismo en el terreno que hizo, del 7 de octubre y en adelante. Pero imagínate, con gran expectativa, con una mezcla de alegría, se está esperando esto porque comienza el regreso de los secuestrados y también de mucho nerviosismo. Y también, por supuesto, se sabe que está ligado al tema de la asunción de Trump el lunes. Hay mucho, mucho pues para comentar y analizar en esto porque son días realmente históricos. Antes de entrar, digamos, en lo que puede pasar, en lo que esperemos que suceda y en lo que esperemos que no suceda, vamos a simplemente a hacer un resumen muy sintético. Un acuerdo trabajosamente alcanzado que se va a cumplir supuestamente en tres etapas. La primera implicaría la liberación de 30 y pocos, creo que 33 rehenes que están en poder de Hamas, a cambio de una liberación de prisioneros o de personas que han cometido, terroristas que están prisioneros en Israel, en una proporción, si no me equivoco, de 30-1, si la memoria no me Depende, ¿eh? falla. Y en muchos Depende casos de... sí, depende. En Ahí está, pero total, más o menos. sí, en total, mira, hay ahora 98 secuestrados en manos de los terroristas y también se estima que puede ahora en manos de civiles haber secuestrados, porque los hubo en el pasado en manos de familias civiles. 98 en Gaza, en la primera etapa, 33 serán puestos en libertad. No hay ninguna certeza acerca de cuántos están vivos y cuántos están muertos, ni tampoco quiénes. Según los medios israelíes, Israel estima que la mayoría están vivos,
veremos. Ujú. Pero también el acuerdo implica, Ana, también el acuerdo Sí, implica la entrega de los restos de las personas que han fallecido, que por murieron en manos de supuesto. Hamas. Y sí, también ya en esta primera etapa se sabe que entre los 33 habrá secuestrados muertos. Ahora, no Ujú, se sabe cuántos. En ujú, el día 16 del comienzo de implementación del acuerdo de alto el fuego, debe iniciarse la negociación sobre la segunda etapa, en cuyo marco deben ser liberados los demás, los 65 restantes que quedarán después que hayan vuelto, ojalá que vuelvan realmente sin inconvenientes, los primeros 33. Y los soldados, los jóvenes combatientes, que eran la minoría de los secuestrados, porque el 91% de los 251 secuestrados en su momento, del 7 de octubre del 2023, eran civiles, entre ellos te diré varias decenas de menores de edad, inclusive chiquitos, muy chiquitos. ujú, En esta primera tanda deben estar, hay dos niños que restan en manos de los terroristas, que son los niños de la familia Vivas, que se han ujú, convertido en un símbolo, los dos pelirrojos chiquitos. El pequeño fue secuestrado cuando tenía menos de 9 meses, 8 meses, un poquito más de 8 meses y medio. Hoy, estamos hablando del sábado 18, este sábado 18 de enero cumple 2 años y no sabemos siquiera si está vivo. Él y su hermanito que tenía 4 cuando fue el secuestro, sus padres Giri y Arden. Hubo una señal de vida de Yarden hace mucho. Los terroristas lo filmaron cuando le decían que su familia había muerto y él lloraba de una forma desgarradora, desesperada. Lo que pasa es que eso también es terrorismo psicológico. Esa no es suficiente prueba de que realmente los vivas estén muertos. Es prueba de que le dijeron eso a ujú, él y cómo él reaccionó y de que en ese momento él estaba vivo. Pero ujú, pasó hace mucho que la Yihad Islámica dijo que una señora, Hana Katzir, una de las secuestradas de avanzada edad, había muerto. Y al ujú. final, cuando fue el alto el fuego de noviembre del año del 2023, ella fue de las primeras en salir, en la primera tanda. O sea que hay muchas mentiras también, y como yo le llamaba, terrorismo psicológico. Ujú. Vamos a distinguir entre lo que es un alto el fuego y un cese definitivo de hostilidades. Esta primera parte implica un alto el fuego, es decir, mientras se cumple esta primera parte, las partes no intercambiarían disparos, en fin, no generarían hechos de violencia, hechos armados. La segunda parte ya implicaría la posibilidad de un cese del fuego, digamos, de un cese de las hostilidades, digamos así, más definitivo. ¿Es correcto esto? Bueno, no el comienzo de la segunda etapa. Israel ya dijo explícita, pública, categóricamente, que no va a terminar toda la retirada de la Franja de Gaza hasta que no hayan sido devueltos todos los secuestrados. Recordemos que la segunda etapa, cuya determinación, digamos, empezaría el día 16, contando desde el domingo, como dijimos, 19 de enero. La segunda etapa, ahí empezaría la liberación de los otros 65 secuestrados. Y hay que ver cómo no está claro el cronograma de la segunda etapa. Claro que, digamos, cabe decir en cierta medida a largo plazo, porque esto va a llevar unos meses. Los palestinos sostienen que esto es la antesala del fin de la guerra. Netanyahu, que habló este sábado de noche a la nación, por primera vez te diré públicamente, desde que fue aprobado el acuerdo, se refiere públicamente a este acuerdo. Él dijo que no es el fin de la guerra, pero él se refirió acá, o sea, no estaba exactamente contradiciendo los términos del acuerdo publicados, sino aclarando que el objetivo de destruir a Hamas, de impedir que quede en el poder en Gaza y de estar atentos para garantizar que no pueda ser más un peligro para Israel, eso sigue pendiente y todo dependerá de cómo actúe Hamas. O sea, él no se compromete ahora a que no se van a reanudar los combates porque dice cualquier violación será respondida en forma terminante. Hay Ujú, lenguajes que son un poco ambivalentes. Yo no firmaría ahora que es el fin de la guerra. Lo que está claro es que sí, em, si por cualquier razón, sea por consideraciones políticas o porque hay violaciones de Hamas, Israel responde y decide volver a atacar a Hamas,
los rehenes, los secuestrados que estén todavía en Gaza no van a volver. O sea que es Ujú. acá una situación muy, muy compleja. Yendo a algunos detalles importantes de ese acuerdo, digamos, de cese de hostilidad, de retiro de Israel. Un punto importante parece ser el control sobre lo que se llama el corredor Filadelfia, que es un punto clave en la conexión entre los territorios de Gaza y Egipto. Por allí se entiende que ha pasado buena parte o la mayor parte del contrabando de armas, de municiones, en fin, todos elementos que han contribuido al poderío militar de Hamas. ¿Israel va a entregar el control de este famoso corredor de Filadelfia a los palestinos? Según el acuerdo, hasta el día 50 desde el comienzo de la implementación del acuerdo, o sea, ya pasado el fin de la primera etapa, Israel habrá tenido que retirarse del corredor Filadelfia. Nuevamente, las cosas que dijo Netanyahu este sábado noche a la Nación fueron un tanto diferentes. Él trata, creo yo, de calmar la ansiedad que hay respecto al tema de seguridad, porque si bien expertos militares, altos oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel dijeron si es necesario no tenemos problema enseguida en volver a combatir y también en retomar el control de Filadelfia, no es secreto que si se hace eso habiéndose retirado de Gaza, todo es mucho más complejo. Ahora, lo que pasa es que de fondo, ante todo, acá se espera que también haya coordinación y cooperación, como se debe, tanto con Egipto como, por ejemplo, con la Unión Europea, que debería tener parte del control en el pasaje de Rafah, que es el contacto entre Gaza y el vecino Egipto. Todos elementos que deberían aportar a garantizar que jamás no vuelva a armarse, a tratar de reconstruir su infraestructura armada o inclusive su poderío en cantidad de terroristas, aunque ha reclutado muchos en los últimos meses, dicho sea de paso, usando el dinero que gana de la reventa de la ayuda humanitaria que roba. Un tema Ujú. impresionante. Ahora, por un lado, la comunidad internacional tiene interés en garantizar esas cosas que funcionen, porque se han puesto el grito en el cielo por la guerra en Gaza, tendrían que aportar a que jamás no pueda hacer otra cosa. Por otro lado, Israel no confía en elementos exteriores y son temas acá muy delicados, como va a suceder concretamente en el terreno. Tenemos dos temas más para antes de terminar la conversación. El primero de ellos tiene que ver con el futuro del gobierno de Gaza. Allí se habla de la posibilidad que la Autoridad Nacional Palestina, o sea, el grupo Al-Fatah, que es el rival de Hamas en el mundo palestino, asuma el control de esa parte del territorio. Eso no está muy claro si va a ocurrir así. Hay opiniones divididas al respecto. Se habla también de la posibilidad de que miembros, digamos, por llamarlo de alguna manera, neutrales, si es que cabe el término, puedan asumir el control de Gaza, que reciban la confianza de las dos partes. ¿Cuál es la certeza que se puede dar sobre este punto, Ana? Ninguna certeza todavía, te diré, no está claro. Por un lado, dentro del, digamos, del marco siempre muy discutidor del mapa interno israelí, se ha criticado mucho al gobierno por no haber planteado, no haber puesto sobre la mesa el tema de lo que se llama el día después, diciendo que con ello podían lograrse, alcanzarse grandes logros militares, pero al no haber una fórmula política que presente una alternativa, con eso se quita valor a los logros militares en el terreno. Pero el tema, si bien el gobierno creo que merece críticas por ese punto, no, el tema de si el gobierno lo planteaba o no, no es lo suficiente. Hay un tema de la dinámica interna en Gaza. Alguien que acepte desafiar a Hamas, hemos visto que no es tan sencillo. Hamas, por supuesto que recibió un golpe, a mí me parece el que es muy difícil que se recupere, pero como tiene esa mentalidad de que no importa lo que el pueblo sufrió, lo que ellos perdieron, ellos siempre van a decir que son los victoriosos. Salen ahora a las calles, entiendo a la gente el alivio del alto el fuego, ¿verdad? Por supuesto que no va a haber guerra, pero que jamás salga a festejar, ¿qué es lo que tiene para festejar? ¿Que causó una destrucción enorme en la franja de Gaza? O sea, es muy complicado lidiar con esa mentalidad. Yo no veo a nadie realmente, por otro lado, diciendo jamás, ustedes se van,
nosotros venimos en su lugar. Y el tema de la autoridad palestina es muy complicado, no solo por las consideraciones políticas que Netanyahu no quiere fortalecer a la autoridad palestina, sino porque la autoridad palestina que quiere sí tomar el control de Gaza no tiene la fuerza y la capacidad suficiente para ello. Yo entrevisté hace unos días, te diría, una de las grandes autoridades en el tema palestino, el doctor Mijael Milstein. Es un coronel retirado del servicio de inteligencia, jefe de lo que llama el Desk palestino en uno de los principales centros de investigación de política del Medio Oriente. Y él me dijo, están enfrascados los de la autoridad palestina hace semanas con terroristas de Hamas, de la Jihad Islámica, en campamentos refugiados Jenin, no logran imponer el orden totalmente allí, solo el campamento de refugiados Jenin, y quieren controlar la franja de Gaza. Es una locura. Él me decía en ese sentido, y no es una figura de gobierno. Ujú. Salimos por un momento de esa zona de, llamémosle, irracionalidad, de tratar de encontrar razones en un mundo que no funciona con la lógica de la razón, que es este que estamos describiendo, para pasar, digamos, a un ámbito más racional, donde el diálogo político, incluso la controversia, la disputa, está, digamos, sujeta a las reglas del juego democrático. Nos referimos a lo que está sucediendo dentro del gobierno de Israel. Hemos leído en las últimas horas que uno de los ministros, digamos, de corte más religioso, bueno, estaba en contra del acuerdo, se salió del marco del gobierno, aunque eso finalmente no fue suficiente como para frustrar la voluntad israelí. Pero es evidente que este acuerdo también, así como en el mundo palestino, genera puntos de vista diferentes, con otra lógica, dentro del mundo israelí también ocurre lo mismo. Es decir, hay diferentes puntos de vista que tienen repercusiones políticas. Incluso el futuro de Netanyahu, el futuro político de Netanyahu, hay algunos observadores que lo miran con un gran signo de interrogación. ¿Tú cómo estás viendo este tema, Ana? Bueno, de todo, disculpame porque mencionaste este tema antes y yo me equivoqué y no te contesté. No que lo esquivé, en el momento me perdí con tantas cosas que hay para contar. Ante todo, no me parece que el futuro de este gobierno esté necesariamente seguro, no en peligro inmediato, porque también sin estos ministros que se van, la coalición ahora tiene mayoría. Ahora, por supuesto que es algo que quita estabilidad y que Netanyahu quería evitar. Uno de los dos ministros aliados de la coalición, que son de partidos fuera del partido Likud, uno es el partido que se llama el sionismo religioso, encabezado por el actual ministro de Finanzas, que se opuso al acuerdo, y el otro es Itamar Ben-Gvir, es el ministro de Seguridad Interna, otro de los partidos socios de la coalición. Itamar Ben-Gvir, ellos dos votaron en contra, y otros 6 ministros del partido Likud de Netanyahu votaron en contra. Igual hubo mayoría, ¿no? 24 frente a 8. Ahora, Ben-Gvir renunció a su puesto, aunque dejó abierta la posibilidad del regreso, perdón, diciendo si no se cumple la segunda parte e Israel vuelve a la guerra. Sin duda que hay discrepancias. Ahora, yo que lejos estoy ni de simpatizar con ambos, no me gusta su estilo, nada, ni de comulgar, por supuesto, con sus posturas políticas, voy a hacer algo que quizás pueda parecer que es algo en su defensa. No es mi intención en absoluto, pero quiero, para que se entienda la discusión acá, comentar que estoy segura que el tema no es, especialmente del lado de este del sionismo religioso Smotrich, que me parece es un tipo muy inteligente, una línea muy extrema a mi criterio, pero no es ningún tonto. Y es más maduro que Itamar Ben-Gvir, que a veces parece un chiquilín que quiere que las cámaras, viste, lo filmen y que aparezcan las pantallas y cuántos likes le dan en Twitter. Ahora, los argumentos que dicen en contra del acuerdo no son ninguna tontería. Eso es un tema que yo te quería mencionar, inclusive sin hablar necesariamente del tema de la política interna. El pueblo de Israel eh, espera, en general, digamos, siempre hay matices, ¿verdad? Espera con expectativa y mucha emoción y alegría el comienzo del regreso de los secuestrados a casa, y al mismo tiempo con mucha aprensión por los problemas de seguridad. Y uno de los temas que más revuelven las tripas es imaginar las escenas que llegarán, no mañana, de festejos
por la liberación de terroristas asesinos responsables de múltiples atentados terroristas. Mañana los 90 que tiene, o sea, este domingo, los 90 que tienen que salir cuando ya estén en Israel las tres mujeres, y yo me sigo fijando si en el interín fueron publicados no, los nombres todavía no. Los 90 que tienen que salir no fueron asesinos que participaron en atentados. Serán mujeres y menores de edad de menos de 19 años, palestinos que están en cárceles israelíes, pero no, eso yo lo aclaro muchas veces. No hay presos políticos en Israel. Si están presos es porque estuvieron involucrados en diferentes aspectos y etapas de planificación de atentados. Pero claro, no todos se convirtieron en asesinos de víctimas inocentes. Ahora, las imágenes de ver después van a venir de asesinos terribles, saliendo, ¿sabes?, a hacer la B de la victoria y las celebraciones en Cisjordania o en Gaza para recibirlos, claro que revuelve el estómago. Este, pero más que nada, no es solo algo emocional, es también estimar que con esos asesinos afuera se fortalece a Hamas y que ellos mismos, perdón, pueden volver a cometer atentados. Ujú, El propio Yihya Sinwar, el jefe de Hamas, que Israel eliminó hace pocos meses, que fue el cerebro, el artífice de la masacre del 7 de octubre, él fue liberado en el 2011, excarcelado en el 2011, en aquella transacción en la que Israel liberó 1027 terroristas a cambio de un soldado secuestrado que estuvo 5 años secuestrado en Gaza, Gilad Shalit. Entonces, se sabe que habrá más muertos, se estima, sería un milagro que no los haya. El tema por el cual, a pesar de esas aprensiones o digamos, pesadez, ¿verdad?, que inspiran esos sentimientos, yo pienso que la mayoría de Israel, me incluyo, está a favor de este acuerdo, es porque si bien uno piensa que después va a haber más muertos, no los conocemos todavía. Y los que están ahora en Gaza, si no los devolvemos, seguro van a morir. ujú. Ana, lamento terminar la entrevista con este sabor agridulce, porque claramente además forma parte de la realidad. Claro. La historia se repite, o sea, seguramente tú tienes razón, lamentablemente tienes razón, pero lo importante ahora es culminar esta etapa, lo que viene después se verá. Hay cosas de las cuales no hemos hablado, cómo queda Irán en la escena de Medio Oriente, que queda muy debilitado, pero cuál es la fuerza que todavía tiene, cómo se va a reacomodar el tablero político en esa zona con el gobierno de Donald Trump, que seguramente correrá por andariveles distintos a los que tuvo el gobierno de Biden en los Estados Unidos. En fin, yo creo que son todos titulares que dejo planteados para una próxima entrevista, que como siempre contigo Bueno, son muy interesantes y nos dejan mucho material para la reflexión y para el análisis. Te agradezco mucho y que tengas mucha muchas, suerte. muchas gracias por esta invitación. Beso. Chao.